Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el TCL C645 y a la derecha el Hisense U6K. En este caso ambos en tamaño de 55 pulgadas. Ambos son modelos del 2023. Lo más importante que debes saber es que, por supuesto, ambos televisores tienen pantallas LCD, en este caso con panel VA, y la tecnología de retroiluminación por parte del TCL es LED directa básica sin atenuación local, mientras que por parte del Hisense es LED directa Full Array con atenuación local. Debes saber que esta versión que se comercializa en Colombia del Hisense U6K no tiene mini LEDs, pero en otros países muy probablemente sí la consigas con mini LEDs. Pero aunque esta versión del Hisense no cuente con mini LEDs, aún así el hecho de que tenga una tecnología Full Array, aunque sea básica por así decirlo, y que también cuente con atenuación local, le permite que el resultado con este tipo de escenas sea muy bueno, muchísimo mejor en comparación a los resultados que percibes en el TCL. Aquí te muestro las funciones de atenuación local por parte del Hisense. Aún desactivándola, la cantidad de efecto clouding sería menor en comparación a la cantidad de efecto clouding que se percibe por parte del TCL. Y es que aunque el TCL tenga panel VA, lo malo es que la tecnología de retroiluminación es LED directa sin Full Array y sin atenuación local. Y para poder decrecer la cantidad de efecto clouding hay que jugar a decrecer la cantidad de brillo, como te estoy mostrando en este momento, pero obviamente eso afectaría el resto de la imagen. Aunque podrías escoger un modo de imagen al cual bajarle la cantidad de brillo para que la cantidad de efecto clouding o de nubosidad decrezca, y otro modo de imagen sintonizarlo para ver contenido con más color o simplemente en una habitación más iluminada. Sea como sea, en esta área indiscutiblemente el Hisense gana por mucho y también tiene mejor nivel de detalles. También es cierto que los resultados pueden variar dependiendo de cada escena, y sí es cierto que en el TCL se puede observar mucho efecto clouding. Es verdad que la cámara con la que estoy grabando lo puede exagerar un poco, pero en la vida real se nota bastante y no difiere mucho los resultados que puedes observar a través de este video en comparación a lo que podrías percibir estando realmente frente al televisor. Sea como sea, si tu objetivo es ver contenido con muchas escenas oscuras o jugar videojuegos, por ejemplo, de terror en una habitación con poca iluminación y estás entre estos dos televisores, pues indiscutiblemente el Hisense sí o sí va a ser una mejor opción. Y si lo consigues en tu país con mini LEDs, será aún mejor. Pero bueno, sea como sea, en el TCL, en algunas escenas, como por ejemplo esta, el resultado es por lo menos tolerable o no tan molesto, pero en otras sí que lo es. Y en este caso, en rango dinámico estándar, la cantidad de efecto clouding por parte del TCL decrece un poco, también lo hace por parte del Hisense. Y pues como ves, el resultado simplemente es muchísimo mejor, reitero, por parte del Hisense. En cuanto a brillo y colores, pienso que los resultados entre ambos modelos son muy buenos, son muy equiparables. Como siempre, en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos. La tecnología de color para ambos modelos sería Quantum Dots. Recuerda que ambos televisores tienen panel VA. La cantidad de brillo entre ambos modelos es muy similar. Y ten en cuenta que si en tu país consigues el Hisense con mini LEDs, muy probablemente tendrá un poco más de brillo. También quiero mostrarte este parámetro por parte del TCL conocido como color dinámico, el cual al desactivarlo muestra colores menos saturados y más naturales, y al activarlo de forma automática satura considerablemente los colores, mientras que el Hisense no cuenta con un parámetro de este tipo. Pero quiero mostrarte además la capacidad de saturación de color que cada uno de estos modelos tiene. Aquí he incrementado el parámetro color a la máxima capacidad y como percibes sigue
habiendo mayor saturación de color por parte del TCL, aunque los resultados por parte del Hisense desde mi punto de vista están más que bien. Pero si te gustan colores ultra mega saturados, ya sabes que por parte del TCL tienes la opción de incrementar aún más ese nivel de saturación. Por cierto, siempre trato de mostrar las comparativas con los valores o parámetros tal cual como vienen de fábrica en cada uno de estos modelos, pero aquí quiero además mostrarte que en el TCL no puedes incrementar la cantidad de brillo, mientras que por parte del Hisense, si así lo quisieras, sí la puedes incrementar, y lo bueno es que la imagen no se torna opaca ni molesta. Pero yo siempre opto por mostrar los resultados con los parámetros tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren poder percibir lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Yo sé que obviamente se pueden hacer configuraciones de imagen o una calibración profesional, pero en cuanto a calibración sé que la mayoría de personas no tiene una sonda para poder hacerla o no tiene el dinero para comprarla ni para pagarle a un calibrador para que haga ese trabajo, por lo cual siempre quieren ver lo que van a poder obtener al encender sus televisores por primera vez. Entonces, si hasta aquí aún no te has decidido por cuál de estos dos televisores deberías irte, realmente hasta aquí lo más relevante sería el rendimiento en escenas oscuras y por ende el Hisense ganaría, porque en cuanto a colores y brillo realmente digamos que son muy parejos, dejando de lado el hecho de que en cuanto a colores siempre se trata de cuestión de gustos. Por supuesto, debes saber que ambos televisores son compatibles con las tecnologías de alto rango dinámico Dolby Vision y también HDR10+, y al igual que la tecnología HDR10 o HLG, estas solamente se activan de forma automática al detectar que el contenido es compatible con algunos de estos tipos de tecnologías de alto rango dinámico, es decir que de forma manual no se pueden activar ni desactivar. Y los resultados entre ambos modelos siguen siendo muy buenos, y yo personalmente considero que el HDR10 tiene muy poco que envidiarle al Dolby Vision o al HDR10+, por lo cual considero que actualmente no es algo realmente tan relevante si un televisor tiene o no Dolby Vision, aunque algunas personas piensen lo contrario. Y esto por supuesto lo digo con base en la práctica, teniendo en cuenta todos los televisores que hasta ahora he podido analizar y comparar. Y es que por ejemplo en cuanto a otros aspectos de calidad gráfica general también son muy similares. En este caso por ejemplo te muestro resultados en cuanto a escalado de imagen. Utilizo para esto el modo cine en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Como te he dicho, el resultado es muy similar o casi igual. Hacen un buen trabajo, el contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma relativamente nítida, con casi nada de partes pixeladas en la mayoría de ocasiones. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto a uniformidad de colores grises, digamos que el resultado en ambos modelos es más que decente, y si bien se percibe efecto de pantalla sucia en ambos televisores, considero que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes, en donde es muy relevante, pienso que el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo molesto en ninguno de estos modelos. En cuanto al manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla, considero que el resultado entre ambos modelos es muy similar, es por lo menos más que decente, aún teniendo en cuenta que ambos televisores tienen panel UVA. El resultado en cuanto a ángulos de visión es otro aspecto en donde ambos modelos se comportan de una forma casi igual o muy similar. Los resultados no son buenos en ninguno de ellos, y esto se debe al hecho de que tiene panel UVA, por lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Por ende, no son las mejores opciones para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas.
En cuanto al manejo del movimiento, bien sea cuando observas algún tipo de contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectes un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, considero que en ambos televisores el resultado es muy bueno en el sentido de optar por decrecer considerablemente la cantidad de efecto Jutter o efecto de vibración, y esto se debe a que ambos televisores cuentan con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, pero en el Hisense hay más opciones para aquellas personas, por ejemplo, que de forma automática quieran optar por no decrecer tanto la cantidad de efecto Jutter para poder percibir una experiencia un poco más fílmica. En el TCL también se puede optar por esto, pero tocaría hacerlo de forma manual, mientras que el Hisense te da estas opciones para que todo sea un poco más fácil, rápido y automático. Pero si estamos hablando, como te digo, de optar por decrecer considerablemente la cantidad de efecto de vibración para una escena mucho más fluida, ambos televisores realizan un muy buen trabajo y es casi igual. Vamos ahora con uno de los apartados más relevantes y es el apartado gaming. Ambos televisores se comportan muy bien, pero debes tener presente que el TCL es compatible con los 120 Hz hasta 1440p, mientras que el Hisense solamente hasta 1080p. Y en 4K ambos modelos solamente hasta 60 Hz. Y también es por supuesto muy importante que sepas que ambos modelos son compatibles con frecuencias de actualización variables. Ahora quiero mostrarte que en el TCL solamente se permite un modo de imagen, el cual es el modo de imagen juego, cuando se detecta una consola, bien sea por ejemplo la Xbox Series X o la PlayStation 5. No puedes cambiar de modo de imagen. Mientras que en el Hisense, si así lo quisieras, sí puedes cambiar de modo de imagen y esto no afectaría el rendimiento general ni los tiempos de input lag. En el caso del TCL, si oprimes este botón una sola vez, te va a aparecer este menú de accesos directos a aplicaciones o por ejemplo para las entradas. Pero si al activar el modo juego lo dejas oprimido por algunos segundos, entonces en pantalla va a aparecer esta Game Bar, que tiene algunas funciones extra, por ejemplo esta que es HGIG o HDR Gaming Interest Group, que muchas veces mejora el contraste pero decrece un poco el brillo. Yo prefiero dejarla desactivado. También está esta barra de estadísticas. También está esta función de rendimiento, la cual recomiendo dejar en rápido en la mayoría de ocasiones. También está esta opción para poder hacer aparecer una mira en pantalla, a la cual le puedes cambiar la forma, el color o el tamaño si así lo quisieras. Mientras que el Hisense no posee Game Bar. También quiero decirte que en ambos televisores debes activar el formato HDMI mejorado porque de fábrica no viene activado. En el caso del TCL sigues toda esta ruta y aquí en estándar avanzado de HDMI lo colocas en activado porque muchas veces viene desactivado, y también activas esta función de frecuencia de actualización variable. Y en el caso del Hisense oprimes este botón que te indico en el control remoto para que aparezca este menú y simplemente bajas hasta aquí donde dice formato HDMI y lo colocas en formato mejorado. También es bueno que sepas que si así lo quisieras, en ambos televisores puedes optar por jugar con Dolby Vision, pero como ya he mencionado antes, no considero que haga una diferencia gigantesca en comparación, por ejemplo, a jugar con HDR10. Debes saber que el rendimiento entre ambos modelos en este apartado gaming es muy bueno, pero sí es cierto que noto una leve mejor fluidez por parte del TCL. No es una gran diferencia, pero si coloco mucho cuidado sí se puede percibir en algunos videojuegos o en algunas escenas donde hay movimientos muy rápidos, y no es que el Hisense haga un mal trabajo porque sigue siendo muy bueno, pero como te digo es levemente mejor por parte del TCL.
También debes saber que en el Hisense no se puede modificar la atenuación local cuando tienes activada la función de frecuencia de actualización variable. Pero aún así considero que en esta área de escenas oscuras sigue siendo mejor el rendimiento por parte del Hisense. La cantidad de efecto clouding sigue siendo inferior aun cuando la atenuación local no se pueda modificar. Y el nivel de detalles sigue siendo mayor también por parte en este caso del Hisense. Aunque el TCL no hace un mal trabajo, es por lo menos más que decente en el sentido del efecto clouding y el nivel de detalles. Y en cuanto a la cantidad de efecto ghosting que se percibe en ambos modelos, es muy mínima y de hecho en la mayoría de ocasiones ni siquiera se llega a percibir. Los tiempos de input lag en ambos televisores también son muy buenos. En este caso hago las pruebas en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico HDR10. Considero que casi cualquier gamer quedará satisfecho en esta área con ambos modelos, teniendo en cuenta por supuesto que se trata de televisores que son pantallas relativamente grandes. Pues bien, ya te he dicho que ambos televisores en esta área se comportan increíblemente bien. Sí, ya sabes que en el TCL la fluidez puede resultar un poco mejor, aunque la diferencia no es realmente muy grande. En este caso hago las pruebas en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico. Recuerda que el TCL es compatible con los 120 Hz, pero solamente hasta 1440p. Y el Hisense solamente hasta 1080p, que ambos solamente en 4K son compatibles hasta los 60 Hz y también son compatibles con frecuencias de actualización variables. Yo te diría que si eres extremadamente exigente en este apartado gaming y tienes un presupuesto relativamente bajo, pues simplemente vete por el TCL. Y esto lo digo no porque el Hisense sea más costoso, porque de hecho los precios entre ambos modelos son muy similares. Esto lo digo porque por supuesto hay televisores con tecnologías de gaming avanzadas con un rendimiento mejor. Entonces lo que he dicho hasta ahora solamente lo menciono si te estás planteando en comprarte alguno de estos dos modelos. Pero quiero reiterar que el resultado en el apartado gaming por parte del Hisense sigue siendo muy bueno, muy ameno, muy agradable, y yo personalmente, si hasta aquí me preguntaras cuál modelo escogería yo, sin duda alguna me iría por el Hisense si no tuviera un mayor presupuesto. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es relativamente alto, aunque se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que tienen tecnologías gaming avanzadas. Sea como sea, ninguno de ellos sentirás un calor exagerado al acercarte a sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, debes saber que estos son sus controles remotos. El del TCL es mucho más grande y desde mi punto de vista no es tan ergonómico como el control remoto del Hisense, pero tal vez algunas personas se terminen acostumbrando a él. Ambos funcionan con 2 baterías desechables AAA, ambos tienen teclas de acceso directo para aplicaciones y por supuesto también la tecla para el asistente de voz de Google. El sistema operativo en ambos televisores es por supuesto Android TV con capa de personalización Google o simplemente sistema operativo Google TV. Debes saber que la fluidez entre ambos modelos es relativamente buena. Quiero mencionarte aquí que el TCL hace unos pocos días tuvo una actualización de software y creo o percibo o pienso que mejoraron un poco la fluidez en comparación a cómo estaba hace meses atrás, que personalmente no me gustaba tanto. La mejoría no fue gigantesca, pero sí se siente y me parece genial. Pero por parte del Hisense es levemente mejor. Y es que aunque ambos modelos tengan la misma cantidad de memoria RAM de 2 GB y aunque el TCL tenga un poco más de espacio de almacenamiento y aunque el procesador en ambos modelos sea el mismo,
la frecuencia por parte del procesador del Hisense es mayor y tal vez por eso es que siento que la fluidez del sistema operativo en el Hisense es un poco mejor. Y en cuanto a GPU, aunque la del Hisense al menos en teoría sería un poco mejor, en la práctica en cuanto a calidad gráfica no noto grandes ventajas. También es bueno que sepas que en ambos televisores puedes acceder a estos menús para accesos directos, para accesos más rápidos, para configurar el modo de imagen o algunos parámetros en cuanto a brillo y color, pero siento que a veces tardan un poco en aparecer más de lo que a mí me gustaría y en la mayoría de ocasiones en el Hisense tarda menos en aparecer en pantalla, lo cual es genial, aunque en el TCL no me parece que sea algo extremadamente molesto. También debes saber que ambos televisores son compatibles con la función de manos libres para poder acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz, simplemente diciendo OK Google. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con la función de manos libres o conocida como Screen Mirroring, bien sea con dispositivos Android o también con dispositivos de la marca Apple, porque ambos televisores cuentan con la función de AirPlay. Pero ninguno de ellos es compatible ni con Picture in Picture, ni pantalla superpuesta, ni Multiview. Y por supuesto la tienda de aplicaciones sería la Play Store de Google, la cual es muy amplia. De ser necesario le podrías instalar a ambos televisores archivos APK y ambos modelos cuentan con la opción de que hay muchas aplicaciones que pueden hacer o cumplir la función de navegadores de internet. En cuanto a las entradas, el TCL tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para conectar un conversor para entradas compuestas. Tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI que podría considerarse desde el punto de vista de muchas personas como HDMI 2.1, aunque no es compatible con los 120 Hz en 4K. Con el Hisense sucede lo mismo en cuanto a los puertos HDMI. Y por todo lo demás tiene lo mismo excepto en que tiene un puerto USB extra, pero ambos son USB 2.0. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos. En cuanto a la potencia, en la teoría es la misma, pero en cuanto a rendimiento debo decirte lo que yo percibí. Por parte del TCL puedo notar que alcanza más altas frecuencias, pero al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad se puede percibir un poco más de distorsión en comparación al Hisense, aunque no se trata de algo alarmante. Mientras que en el Hisense no percibo tan altas frecuencias y digamos que es un resultado un poco menos potente, pero me parece que es más nítido y me parece que la cantidad de distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, es levemente menor en comparación al TCL. Y por supuesto, al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos perciba las diferencias y puedas hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y para terminar, si me preguntaras cuál televisor te recomiendo o mejor dicho, cuál televisor escogería yo me iría por el Hisense porque me parece que tiene un rendimiento mucho más equilibrado. Pero si estás buscando un poco más de potencia en cuanto a fluidez en el apartado gaming, entonces el TCL podría resultar un poco mejor. Si además quieres que en cuanto a sonido se perciba una potencia un poco mayor, aunque el nivel de distorsión sea un poco más alto, pero sin llegar a exagerar. Quiero recordarte que esta versión del Hisense que se consigue aquí en Colombia, también en Panamá y otros pocos países alrededor del mundo, no cuenta con mini LEDs, mientras que en otros países sí tiene mini LEDs y en ese caso sería aún mejor. Otro punto a favor del Hisense es que por lo menos aquí en Colombia tiene 3 años de garantía, mientras que el TCL 2 años de garantía, aunque de todas formas no está para nada mal. Y también me gusta del Hisense que la fluidez del sistema operativo es un poco mejor
Y realmente lo que más me gusta a mí del Hisense es por supuesto el rendimiento en escenas oscuras, aunque no sea la versión con mini LEDs. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de estos dos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.